Saludos en el nombre de Jesús, soy el obispo Chester Wright y esta es la serie de enseñanzas de cómo orar como los apóstoles oraban. Esta es lección número 6 y el tema de esta lección es una pregunta. ¿Qué esperamos que sea la oración? ¿Qué pensamos que es la oración? ¿O qué esperamos que la oración sea o es en nuestra vida diaria? Vamos a ser más específicos. ¿Qué esperamos que nuestra oración sea hoy? El infinito Dios y su propósito para toda la creación es que Él pudiera amar y ser amado. Y si la oración es divinamente ordenado en comunicación sobrenatural con Dios, entre Dios y su iglesia, tiene sentido entonces que la oración verdadera bíblica sería todo más que ordinario. El propósito de todo esto es el amor de Dios. Él quiere amar y quiere ser amado Dios. Y si oración es eso específico, en comunicación íntima, sobrenaturalmente comunicando con el Señor, con Dios, que lo ha ordenado ser entre Él y el hombre, por medio de su Espíritu, que Él no solamente pone sobre ellos, sino dentro de ellos, no solamente sobre ellos. ¿Cómo puede entonces la oración bíblica convertirse en algo ritual? ¿Cómo es que la oración bíblica verdadera se convierte en algo aburrido? ¿Cómo puede convertirse en algo ritualístico o religioso? ¿O cómo puede la oración verdadera convertirse en una obligación diaria, hermanos? Dios es un espíritu, Él es sobrenatural. ¿Puede la oración verdadera bíblica ser menos que sobrenatural en su origen, en su empoderamiento, en su expresión? ¿Lo puede ser, hermanos? La respuesta resonante del Espíritu Santo y de la palabra de Dios es un no. Es el deseo de Dios que oremos todo tipo de oración. La oración puede tomar todo tipo de diferente expresión, pero no podemos hacer esto por medio de comportamiento aprendido. No aprendemos a orar. El Espíritu nos enseña y lo que aprendemos es que no puedo hacer esto yo mismo. Lo que aprendemos es que yo me someto a ti, Padre, como tu conducto, porque tú me empoderarás a orar para poder comunicar entre uno y el otro, entre usted y yo, y a base de esa conexión y ese convivio, entonces tú me empoderas para ser un conducto, para que tú ores por medio de mí las cosas que tú quieres que sean oradas en este mundo, porque tu voluntad en esta tierra es mucho más allá importante de la mía, otro humano o cualquier otro gobierno. Pablo dijo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, os exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todos los que están en reyes, todos los que están en autoridad, hermanos, gobernal, policial, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso no significa que estamos tratando de evitar algo o prevenir cosas, sino que vivimos en una atmósfera de paz en nuestro corazón y vida. Y esa vida de paz será la fundación y la plataforma de santidad de Dios y honestidad bíblica. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que, ¿qué es el propósito de la oración, hermanos? El propósito de la oración es para ser usado por Dios, para orar por los perdidos. Por unos minutos aquí, Él usó 4 diferentes tipos de oraciones. Y todos estos tipos de oración pueden ser orados en el lenguaje de tu boca o en el lenguaje de tu espíritu, como lo consideraremos en otras lecciones. En 1 Corintios capítulo 14, si oro en el espíritu, mi mente es sin producción, no productiva, o en descanso, como dice otra interpretación. Así es que 1 Corintios 14:2,
porque no sabemos lo que oramos, porque oramos por una lengua, en una lengua desconocida, no al hombre, sino a Dios, porque ningún hombre entiende, hermanos, aquí lo que dice 1 Corintios 14:2. Esto es algo secreto que está escondido entre uno y Dios. Y yo no creo, yo no sé cómo Dios hace esto, pero yo no creo que el diablo es capaz de oír nuestra oración en el Espíritu. Y no es omnipresente, donde Él está a todo tiempo, a todo lugar. A lo menos que uno de sus niños esté presente cuando oremos. Y Él no sabe todo, no son omnipresente, omnisciente, no conoce todo y no es omnipotente, no tiene todo poder, no es ninguna de esas cosas. Así es que la palabra de Dios dice en Ezequiel 28, dice, cuando realmente lo veamos al final, vamos a decir, este es el hombre que causó todo este problema. Yo no creo que el Señor permite que Él escuche nuestra oración. Ahora, si Él trata de entrar, tenemos un derecho de ahí, hermano, en este tiempo de oración, de hablarle a Él de acuerdo a lo que el Señor quiere que le digamos. Yo recuerdo una breve historia en el pasado, cuando yo tenía un tipo de error o que fallaba el blanco ahí en mi vida, un pecado, y el adversario quería condenarme y golpearme sobre eso. Me decía que tanto de un fracaso era yo y que como tanto Dios, que ya Dios no me amaba. Y finalmente el Espíritu del Señor me habló un día y me dijo, oye, ¿por qué no le recuerdas tú a Él que Él falló una vez y no recibe perdón o segunda oportunidad? Y cada vez que tú pecas y sinceramente lo confiesas, yo te perdono. Así es que la próxima vez que el diablo hizo eso, qué interesante es. Tú me traes esta acusación, diablo. Tú fallaste una vez y tu futuro está sellado para siempre. No hay redención para ti, Satanás. Y qué tremendo que no importa cuántas veces yo fallo, que Dios está dispuesto a perdonarme y no castigarme eternamente por mis pecados, como te lo hizo a ti. Porque yo tengo carne y tú no. Tú estás tratando de usar mi carne en contra de mí. Yo voy a usar mi carne en contra de ti. Ahora, tú no tuviste carne. Tú eres hecho sustancia de Él. Tú eres espíritu, diablo. Y así es que ya estás terminado tú. No tienes futuro. Yo nunca había usado esa táctica con él, hermanos, que no se ha callado y se va. No lo reprendí. Dije, ¿quieres hablar? Vamos a hablar entonces. Qué tremendo que fallé, ¿verdad, diablo? Sí, pero lo que es tremendo es el amor de Dios y que Él pagó el precio por mi pecado, no lo pagó por ti, lo pagó por mí. Yo solo soy hecho más bajo que tú porque tengo carne, pero gracias a Dios por esta carne que Él me dio, porque eso significa que las decisiones que yo hago en esta carne, Él está dispuesto a perdonarme si realmente me arrepiento, verdaderamente. Él lo hará. Así es que estos son diferentes tipos de oraciones. Vamos a entrar en unos cuantos momentos. Estos 4 tipos de oración. El primero en la lista es súplica. La palabra súplica es una petición. De acuerdo a Strong's y Taers, dice que una necesidad, el buscando, el pidiendo, o venir a pedir, en otras palabras, una súplica. Eso es usualmente algo personal, algo que sabemos, reconocemos en nuestra mente y estamos conscientes de esa necesidad o de otra persona, y aún no nos da el derecho de orar lo que nosotros queremos que nuestra voluntad sea. La oración que yo he buscado ahí, donde Jesús oró lo que Él quería a su voluntad, lo condicionó. La única manera en que nuestra oración puede ser condicionada: Padre, si es posible, Padre, deja que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es que las súplicas, para mí, la diferencia más fácil de entender la súplica, la intercesión, es esto. La súplica fluye en el mismo espíritu de intercesión, pero es por algo que yo normalmente estoy consciente con detalle sobre ello. Entonces estoy suplicando a Dios por medio de su espíritu. El principio aún funciona porque no sé cómo orar de acuerdo a esta necesidad que yo estoy consciente. Así es que el espíritu me enseña en mi debilidad
como he hablado en otras lecciones, pero la súplica es la necesidad la cual yo estoy consciente. La viña dice una necesidad o un deseo que pide uno y suplica a uno. En otras palabras, la súplica no es convivio, oración de convivio, no es oración devocional con Dios. Es orando por una necesidad específica. Quizás no es nuestra específica personal, pero son necesidades que reconocemos en nuestra mente, reconocemos y sabemos de ellas. El diccionario de la palabra completa dice que para hacer reconocer una necesidad a otro, personal de uno al otro, o hacer petición por uno mismo o por otros que uno reconoce. Él ya sabe, las suplicaciones. La segunda cosa es oración. Y de acuerdo a Strong's, esta significa la oración o oración. Adoración, perdón. Si lo puedo decir de esta manera, eso es lo que la oración llamo yo oraciones de devoción o convivio, o como yo las llamo, conexiones, oraciones de conexión. Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tú me enseñarás el camino de la vida. Salmos 16:11. En tu presencia hay llenura de gozo, y a tu diestra placeres para siempre. Si mi primera oración del día no son súplica, no es intercesión, es entrando en su presencia, la oración, esta palabra de oración. La viña dice, la palabra significa que oración a Dios es el término más frecuente usado. La oración eficaz del hombre justo puede mucho, hermanos. Elías oró fervientemente, o literalmente una forma hebrea de orar con oración, hermano. En este contexto que estamos hablando, que él oró con todo tipo de oración aquí, el profeta Elías. Pero la palabra oración puede ser una palabra general de oración, pero en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1, es específicamente lo que estamos hablando hoy, oraciones son oradas. Oraciones que son oradas en convivio con Dios, en conexión con Él, en devoción hacia Él. Son oraciones que oramos, que nos aseguramos que estamos bien con el Señor y que hemos perdonado toda ofensa y que hemos echado toda ansiedad sobre Él. Hemos cerrado toda puerta al enemigo de pecado. Eso es devoción, hermanos. No es devoción esto. No es como uno dice, pues, lo he escuchado muchas veces. Yo ya hice mi devoción hoy, entonces ya acabé con mi devoción a Dios. ¿Cómo acabas tú de estar devotado a Dios por cada día? No terminas tu devoción con Dios como puedes terminar ser casado hoy. No puedes decir, duré una hora con mi esposa, pasé una hora con mi esposa esta mañana, es que ya terminé de estar casado hoy, el resto del día me pertenece a mí. Eso no es la palabra de Dios. Así no es como oraban los apóstoles, hermanos. Ellos fueron los que dijeron orar sin cesar. Ellos fueron los que dijeron orar continuamente, orar a todo tiempo, en el Espíritu. Ellos fueron los que dijeron todo esto. Así es que así no es como oraron. Esa no era la actitud de ellos. La tercera tipo de oración es intercesiones. Strong's, la Concordia, dice literalmente una entrevista de presentar una necesidad. Taers dice una junta con alguien, tener una junta con alguien. La viña dice, intercesión es un término técnico en cómo venir ante un rey. Así es, para venir ante Dios en intercesión, está rendido como que uno, en 1 Timoteo 4:5, en lo plural intercesiones, en el plural 1 Timoteo 2:1, intercesiones plural, es buscando la presencia de Dios y oyendo de Dios por otros. Eso está perfectamente claro lo que la intercesión es, hermanos. Yendo a Dios para oír de Él por otros. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios, a la de Dios, sin primero
No puedo interceder ante el Señor sin primero entrar en su presencia y hacer un apelo ante el Rey cuando llegue allí, sino que el Espíritu mismo de Él hace intercesión por nosotros, poniéndonos palabras en nosotros que no entendemos, en nuestras debilidades, como dice Romanos 8:26, lo que Él está hablando y tratando de cumplir y hacer en nuestro espíritu y nuestra mente natural, consciente, que no entiende. Es hablar en lenguas, es orar en el espíritu. Esto es intercesión, hermanos. Técnicamente es posible interceder en el lenguaje de tu mente. Sí. Pero la gran mayoría, probablemente, y discúlpenme por arrojar un número allá afuera para dar un ejemplo, en mi experiencia, 90% y más de toda intercesión es hecha por el Espíritu en otras lenguas. El Espíritu de intercesión es la guerra de intercesión. El diccionario de la palabra completa es la oportunidad de entrar a una junta o juntarnos con otros. Intercesión en oración es hecha a Dios por medio de otros, por otras personas. La intercesión es oración de acuerdo a la voluntad de Dios. El verbo dice de interpretar con familiaridad y libertad de acciones para interrumpir al otro cuando está hablando y venir ante Dios, hermanos, con valentía. Entonces somos llamados para interceder, venir ante el trono de gracia para obtener misericordia y encontrar gracia por ayuda en el tiempo de necesidad o en el tiempo apropiado. Es el griego literal allí. Así es que la intercesión es tan crítico que lo oremos. Si vamos a orar como los apóstoles oraban, vamos a orar súplicas, vamos a orar devocional, oraciones devocionales, hermanos, conectando con el Señor, y vamos a orar intercesiones, hermanos, y vamos a dar gracias también. Y antes de continuar, voy a decir una cosa más. No hay oración más crítica para que nosotros podamos ver la palabra de Dios en el avivamiento y cosecha de los últimos tiempos, de acuerdo a la palabra, que oración e intercesión, hermanos, porque está dejando allí mismo orar su voluntad, su reino, su obra, su nombre en esta atmósfera llamado el cosmos. El cosmos no es la tierra, es el sistema de este mundo, hermanos. Es el esfuerzo cooperativo y colectivo de los humanos, aunque no saben que están cooperando, están creando un sistema mundial. Y Juan dice, el libro de Juan dice, no ames al cosmos o al mundo, en otras palabras, ni las cosas que están en el cosmos. Si uno ama las cosas del cosmos, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el cosmos, la lascivia de los ojos, la lujuria del corazón, el orgullo del corazón, el orgullo de la vida, no es para el cosmos, hermanos. Y este cosmos va a pasar, pero aquellos que hacen la voluntad del Padre habitarán para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, 14 al 16, si no me equivoco. La intercesión permite que el Espíritu Santo y los ángeles de Dios sean involucrados. No estamos ordenando nada, solo somos conductos. Es Dios hablando y ministrando por medio de nosotros. Y cuando oramos oraciones de intercesión, los ángeles de Dios son lanzados para hacer lo que Él dice. Porque ellos siempre, hermanos, escuchan la voz de su voluntad. Si yo estoy hablando la voluntad de Dios en inglés, en el lenguaje de mi boca, de mi mente, ellos no me van a obedecer a mí, pero van a reconocer la voz de Dios y la voluntad de Dios en mí y van a obedecer eso. Si estoy orando en lenguas, si no sé lo que estoy orando en mi mente consciente, Primera de Corintios 14:14 dice eso. Ellos sí lo entienden, ellos reconocen la voz de la autoridad de la palabra de Dios. Y los ángeles van y hacen la voluntad de Dios sobre la tierra, pero no operan ellos en esa dimensión.
si no oramos. Y finalmente, una de las oraciones más importantes para orar, aunque sea una de las más rechazadas, olvidadas, es el dar gracias. La Concordia Strong's dice, es lenguaje de gratitud hacia Dios, adoración, es la acción de gracias. La Viña dice, el comentario de la Viña dice, viene de dos palabras. La palabra griega, acción de gracias, de dar gracias a Dios, es de dar liberamente y dar bien. Y la raíz de la palabra es griega, esta griega, cuando se va hasta abajo es cariz. ¿Cuál es la palabra? Normalmente es gracia. Así es que solo aquellos que han venido al final de sí mismos, al fin de sí mismos, que han permitido que la gracia de Dios prevalezca en sus vidas y que Dios los empodera a hacer lo que ellos no pueden hacer, solo ellos, hermanos, pueden realmente dar gracias a Dios. Bien y liberalmente, libremente. La palabra usada en 1 Corintios 14, el Espíritu dice, cuando estamos hablando en lenguas, estoy dando gracias a Dios, gratitud. Es una cosa que el Espíritu de Dios orará sobre mí, es el dar gracias a Dios. Hebreos 13 nos dice que el dar gracias es el sacrificio de que Dios está placido con él. Ahora, el dar sacrificalmente, hermanos, no es posible como nosotros lo usamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ellos eran dueños de cosas, le daban a Dios su 10% y ocasionalmente daban ofrendas, pero el resto era de ellos. Es como si ellos estaban tratando de vivir por Dios. En el Nuevo Testamento no vivimos por Dios, no trabajamos por Dios, porque no somos dueños de nada. Si realmente somos cristianos verdaderos, queriendo decir que todo lo que somos, incluyendo nuestro cuerpo y lo que tenemos pertenece a Dios. Pablo dice, no perteneces a ti mismo, estás comprado con un precio. Yo no puedo darle algo a Dios que Él ya es dueño de ello. Lo único que yo tengo un derecho que determina si Él es mi dueño o no, es mi voluntad. Y cuando yo estoy dándole gracias a Él, cuando realmente, verdaderamente, bíblicamente estoy dando gracias a Dios, es un sacrificio agradable a Dios, hermanos, porque Él está reconociendo que la única área de mi vida a la cual yo tengo control es de que yo estoy rindiendo mi voluntad y estoy dando gracias a Él por mi voluntad. Yo rindo mi voluntad y Él ora por medio de mí en súplicas, cualquier forma tome, yo me rindo a Él y Él ora oraciones por medio de mí, intercesiones por medio de mí, yo rindo mi voluntad y Él intercede por cualquier forma de intercesión, que sea en guerra espiritual o dar a luz a cosas en el mundo espiritual. Y finalmente Él ora por medio de mí en el dar gracias, hermanos. ¿Cómo podemos orar en la acción de gracias si batallamos tanto en rendirnos a Dios? El plan de Dios de proveernos con ayuda es ayuda de gracia. La gracia es el empoderamiento sobrenatural de Dios. Es cuando el Señor nos ayuda a hacer lo que no podemos hacer en nuestra propia carne, con nuestra propia voluntad, por medio de nuestra carne. Este versículo es la definición más clara que yo he encontrado, hermanos, de la gracia de Dios. Filipenses 2:13, porque es Dios quien obra en nosotros para hacer el cumplir de su buena voluntad. Yo no puedo comenzar a querer placer a Dios como habilidad humana, hermanos. Si puedo hacerlo, entonces esta escritura es una mentira. Si yo puedo hacerlo, entonces esta escritura es una exageración. Bueno, es verdaderamente, no, hermanos. No hay nada que yo pueda hacer, hermanos, en mi intelecto humano, mi palabra, mi habilidad, mi capacidad para poder placer a Dios. Caín trajo un sacrificio a Dios, pero ese sacrificio fue rechazado, hermanos, por Dios. Y Dios rechaza todo lo que nosotros producimos en nuestra habilidad de intelecto. Abel no, hermanos, le daba luz y
vida a las ovejas, hermanos. Él solamente era un mayordomo de las ovejas de Dios, y él las trajo, una de ellas, ante Dios como un sacrificio, y Dios lo aceptó, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Abel estaba reconociendo era esto: te estoy dando esto a ti. ¿Por qué? Yo estoy reconociendo que yo no hice esto. Ahora, ¿cómo sabemos que Abel, el sacrificio de Abel, era una oveja? Por la tipología, porque cuando regresas a Génesis 3, cuando Dios estaba tratando de preparar para que el hombre viviera fuera del jardín, él era inocente, el hombre. Desnudos en el jardín, no se veían desnudos en el jardín. El pecado abrió, hermanos, sus ojos del conocimiento del bien y el mal, y vieron algo que era inocente, ahora era vergonzoso. Y Dios, en su amor y misericordia, proveyó coberturas, hermanos, de piel de un animal. ¿De dónde vinieron esos abrigos, hermanos? Esa ropa de piel de animal. La primera muerte que tomó lugar en el jardín, hermanos, tuvo que ser abrigos, hermanos, hechos por ovejas. ¿Y cómo sabemos que eran ovejas? Por la tipología, hermanos, que vemos en el resto de la escritura. En el Antiguo Testamento eran los borregos de Dios, era el borrego, y en el Nuevo Testamento Jesucristo fue el sacrificio mayor también. No podemos comenzar a desear, hermanos, a placer a Dios por nuestra propia voluntad o habilidad. Y ciertamente no tenemos la habilidad de placer a Dios constantemente en nosotros mismos. Y las cosas que estamos pensando, que hacemos nosotros mismos, que estamos placiendo a Dios, no place a Dios, aunque pensamos que le place. No lo place a Él, hermanos, se lo hacemos por nuestra propia habilidad. No le da gloria eso al Señor. O vamos a usar la palabra crédito. No voy a dar mi gloria a nadie más, dice el Señor. ¿Por qué no usamos la palabra gloria a crédito? No voy a dar mi crédito a cualquier otra persona. Que Él se haga ser tan santo, y él recibe el crédito por lo que Él ha hecho por mí. Pero si lo que Él produce por medio de mí es reconocido que yo soy el que dio la habilidad de que esa persona fuera santa o buena, entonces yo soy glorificado. Filipenses 2:13 dice: no en tu propia fuerza, un versículo amplificado, aquí la Biblia amplificada, no en tu propia fuerza, pero es Dios el que efectualmente obra, dándonos energía para crear en nosotros el poder y el deseo para poder hacer la voluntad buena y agradable de Él. Otra interpretación dice: porque es Dios el que constantemente interpone su energía en ti para hacer las dos cosas, su voluntad y su buen placer. Usted y yo no podemos reproducir esto. Usted y yo no tenemos la habilidad de hacer esto. Solo Él, hermanos, puede hacer esto por medio de nosotros. Así es que todo el problema aquí es de quién es la voluntad que vamos a hacer, hermanos. ¿Quién va a determinar lo que Dios va a aceptar? Caín va a hacer esto y Dios tiene que aceptar esto. Él tiene que tomarlo. Tú no puedes decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Él nos dice a nosotros, hermano, lo que nosotros debemos de hacer. Y si lo alteramos y lo editamos y pensamos que Él va a hacer lo que nosotros decimos, hermano, no va a acontecer, no va a suceder nada. Lo peor que puede pasar, nosotros lo hacemos de esa manera y pensamos que Él está, hermanos, complacido, y eso es decepción y se convierte en delusión, hermanos. Y cuando uno cae en decepción por medio de Dios, ya no hay salida. Y finalmente vamos a usar este versículo que ya usamos antes y lo usaremos en el futuro. ¿Cómo recibimos gracia? ¿Cómo recibimos este empoderamiento que activa y energiza y da energía, a nuestra vida para hacer la voluntad de su propia obra? Hebreos 4, 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote. Vamos a usar esto en un positivo, en un término positivo, pero no estamos cambiando la palabra de Dios, pero
porque tenemos un sumo sacerdote, vamos a cambiarle aquí, no que no tenemos, pero que tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. La conclusión es de que tenemos un sacerdote mayor, que es el Señor Jesucristo, que estuvo en nuestro lugar, en lugar alto, y no solamente era el sacerdote, pero sino que fue la oveja de Dios, que se presentó como sacrificio, de acuerdo a ese dicho, de acuerdo a Él, lo que Él hizo por nosotros, que la verdad es que sabemos y reconocemos que Él nos ama y que somos hechos del polvo de la tierra, hermanos. Salmos dice eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono, confiadamente, no nosotros, sino en Él, hermanos, confiados en Él, en su sacrificio de amor, en el único cuerpo que Él tuvo y tendrá, que se sacrificó en nuestro lugar por nuestros pecados. Eso nos dice a nosotros que venimos, hermanos, ante el trono de gracia, no arrogantemente, sino confiadamente, no confianza en nosotros mismos, sino en Él. Cuando venimos al fin de nosotros mismos, sabemos que no podemos hacer esto, hermanos. Entonces yo confiadamente vengo al trono que Él ha prometido, que Él ayudará, hermanos. ¿Cómo ayudará? Primeramente obtenemos misericordia. La palabra griega ahí es lambado, que es la misma palabra trasladado ahí, que recibiréis la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Yo no lo inicio, es iniciado por alguien más, pero yo lo tomo, hermanos, con lo que es ofrecido. Vengo a ser confiadamente ante el trono de gracia. La primera cosa que es ofrecida es gracia. Y cuando ya he recibido gracia, cuál es el Espíritu Santo, ahora puedo alcanzar la misericordia. Puedo tener gracia, porque la misericordia es cuando ya he sido perdonado de todos mis pecados. Grande es su fidelidad. ¿Qué dice aquí? Obtengo misericordia, lo que ya es ofrecido, pero busco gracia. Hallar, la palabra hallar es aquello que es perseguido, buscado. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo hallo? Padre, yo confieso que sin ti, Padre, yo no puedo hacer nada, Señor. Sin ti puedo hacer ni una cosa, Señor. Ni una cosa simple puedo hacer sin ti, Padre. Yo confieso eso, Padre. No puedo hacer hoy nada que pueda placerte a ti por medio de mi habilidad. Yo vengo ante ti hoy, Padre, por gracia, para que tú empoderes mi voluntad y me enseñes y darme la voluntad de poder placerte a ti, Padre, para yo alcanzar, obtener y recibir gracia, hermanos, para el oportuno. Yo no sé por qué aquí es para el oportuno. La palabra griega aquí en el Nuevo Testamento no es el verbo de ayuda, sino yo asumo que fue interpretado así porque no sabían lo que estaban interpretando, lo que la palabra gracia era. La gracia no ayuda a mí con socorro, la gracia me empodera, hermanos. La gracia es el socorro que me da a mí. No es para que yo después pueda hacerlo por Dios, sino para que Dios pueda hacerlo por medio de mí. No yo por Dios, sino Dios por mí. Y hallar gracia por el oportuno socorro. El oportuno ahí significa el lugar apropiado o designado por Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana, yo oro por ti y por mí, que recibamos misericordia y gracia. Y que vengamos al fin de nosotros mismos por su gracia. Y que permitamos que Él nos ayude. Como concluyo yo aquí en esta lección, después de esta oración, yo voy a leer dos interpretaciones en Hebreos, de inglés básico 4, 14, 15 de Hebreos, porque entonces otra interpretación dice: así es que confiadamente acerquémonos al trono de gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia cuando la necesitemos. Cuando sea. ¿Cuándo es eso?
todo el tiempo. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén.